Clasificación de tierras, presentado por Liceda Acevedo, Daniela Arias y Natalie Coy. Clasificación de tierras por capacidad de uso. Es una clasificación interpretativa que se basa en los efectos que tiene el clima y las características permanentes del suelo. Entre las características permanentes del suelo encontramos la pendiente, la textura, la profundidad, los efectos de la erosión pasada, la permeabilidad y la capacidad de agua útil. Estos suelos son agrupados en dos categorías, en lo que son suelos arables y no arables. Los suelos arables son usados para la producción de cultivos comunes, mientras que los suelos no arables son usados para la producción de vegetación permanente, teniendo en cuenta los riesgos de degradación. La clasificación por capacidad de uso tiene tres principales categorías de agrupamiento de los suelos, las cuales son clases, subclases y unidades de capacidad de uso. Clases. Las clases son grupos de suelo que tienen el mismo grado de limitación, entendiendo el grado de limitación como un factor muy importante en el desarrollo de cultivos. Existen 8 clases diferentes. Las 4 primeras clases son suelos arables, los cuales bajo un buen manejo son capaces de producir cultivos comunes como especies forestales, praderas y pasturas naturales. Los suelos de la clase 5 a la 7 son apropiados para el cultivo de plantas nativas. Los suelos de la clase 8 no tienen ninguna aplicación agrícola, pastoril o forestal y únicamente son usados para recreación y reservas de flora y fauna. Subclase. La subclase se define a partir del problema que esté generando mayor afectación en el suelo, siendo erosión con la letra E, exceso de agua con la letra W, limitaciones del suelo en la zona radicular con la letra S y limitaciones climáticas con la letra C. Un ejemplo que podemos tomar es un suelo en clase 2 que tenga problemas de erosión y deficiencia del suelo. Este suelo va a corresponder a la subclase 2C. Por última categoría de agrupamiento de suelo tenemos las unidades. Las unidades definen los suelos que tengan clases similares de cultivos, prácticas de conservación similares y productividad similar. Un ejemplo que podemos tomar es un suelo de clase 3, de subclase E, y otro de la misma clase y la misma subclase, los cuales tengan dos formas de manejo distinto y tengan cultivos diferentes. Entonces son dos unidades diferentes de suelo. Clasificación por aptitud. La clasificación por aptitud consiste en una evaluación de la tierra con el fin de definir su uso más óptimo, teniendo en cuenta recursos físicos como el suelo, la topografía y el clima, los recursos socioeconómicos y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los recursos de evaluación en la clasificación por aptitud tenemos el clima y la vegetación. En el clima los factores más importantes son la precipitación, el régimen térmico, la radiación y la evapotranspiración. En la vegetación se tienen en cuenta valores económicos directos para la utilización de tierra, como los recursos forestales y pastoriles. Adicionalmente, el tipo de ganado y la carga animal dependen del tipo de vegetación que se encuentren en la zona. Lo importante que se tiene en cuenta en los recursos de evaluación son los recursos hídricos. Estos recursos se evalúan por la necesidad de riego de bebida y otros usos. Se toman en cuenta las fuentes de agua superficial y las fuentes de agua subterráneas. Se evalúan de manera cualitativa y cuantitativa, así como los costos y la capacidad de utilización. Encontramos la forma de la tierra. A pesar de que se considera un recurso indirecto, se tiene en cuenta porque interviene en la elección del tipo de utilización de tierra, por su influencia en el manejo, la accesibilidad, el desarrollo de los trabajos de infraestructura, los costos de desarrollo y sistematización. Aquí dentro de esto también tenemos en cuenta la forma misma, como la pendiente, la exposición y el grado de disección. Los suelos es el recurso natural básico en el planteamiento del uso de la tierra, ya que pues el suelo es el que determina la elección del cultivo de la pastura, el patrón de uso de la tierra en suelos marginales,
el manejo de suelos específicos, los trabajos de mejora de la tierra, el tipo y método de riego y el tipo y cantidad de fertilizante a utilizar. Los tipos de utilización de tierras es una subdivisión de un tipo de uso principal de la tierra, ya sea agrícola, ganadero, forestal, definida tan precisamente como sea posible. El tipo de utilización de tierra debe definir la clase de cultivo o pastura, la sucesión de cultivos en la rotación en sistemas de producción y dar precisiones sobre el tipo de manejo, lo que incluye la escala de producción, intensidad en el uso capital, el trabajo y la energía y el nivel de conocimiento del productor. Requerimientos del uso de la tierra. Se conoce como requerimientos del uso de la tierra a las exigencias o a los requisitos para determinar que una operación sea exitosa. Para cada tipo de utilización de tierra es necesario establecer las condiciones óptimas para su funcionamiento, el rango de condiciones que son menos favorables pero también aceptables y las condiciones que son insatisfactorias. Estos requerimientos deben ser confrontados con las características o cualidades de la tierra para determinar la adaptabilidad de la tierra con una específica actividad. Características y cualidades de la tierra. Son propiedades de las unidades de tierra. Las características son propiedades físicas relacionadas con el uso de la tierra. Son determinadas y definidas en los levantamientos de los suelos. Las más importantes son el clima, la topografía, la humedad, las características físicas del suelo y las características de fertilidad química no corregibles fácilmente. A su vez, el suelo presenta unas cualidades, las cuales las podemos representar como atributos calculables que representan pues requerimientos inmediatos para la utilización de la tierra. En hechos son consecuencias de prácticas en las características de la tierra. Encontramos cualidades internas y cualidades externas. También podemos representar algunas de las cualidades de la tierra para una producción vegetal, ya sea la disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, disponibilidad de oxígeno, un buen soporte para las raíces, algunas condiciones para la germinación, la salinización o la alcalinización, una toxicidad extrema o acidez del suelo, plagas y enfermedades relacionadas con el suelo o el ambiente, unos posibles riesgos de inundación, un régimen de temperatura, energía radiante y el fotoperiodo, vientos y tormentas, una humedad atmosférica, periodos de sequía a la madurez y a la cosecha. También debemos hablar de unas principales cualidades de la tierra específicamente relacionadas pues con el crecimiento animal. La confortabilidad climática, las plagas y enfermedades endémicas, valor nutritivo de los pastos, plantas tóxicas, tolerancia a la vegetación y a la degradación, tolerancia a la erosión bajo condiciones de pastoreo y disponibilidad de agua para la bebida. También presentamos una evaluación de las características y de las cualidades de la tierra. La tierra para un uso específico. En una etapa esencial en la tierra, en la determinación de la aptitud de la tierra, esto se logra a través de una escala de limitaciones relativas o mediante una aproximación paramétrica. En este sistema se reconocen 4 categorías en orden decreciente de generalización: orden, clase, subclase y unidades. Las limitaciones son la cualidad de que si el suelo es óptimo para el uso previsto. Las ligeras son la cualidad de que el suelo es casi óptimo y la productividad no es afectada en más de un 20% del óptimo. Las moderadas limitaciones son la característica que tiene una moderada influencia en la disminución del rendimiento o rentabilidad. Sin embargo, todavía no se puede obtener un beneficio y el uso de la tierra es rentable. También presentamos unas severas limitaciones, las cuales tienen una influencia en la productividad que comienza a ser marginal para el uso previsto, y unas muy severas limitaciones, la cual es el grado con el cual decrece los rendimientos por debajo del nivel de beneficio, sin que se pueda llegar a inhibir totalmente el uso del suelo por el fin previsto. También se presentan lo que son las categorías de órdenes y clases. Los órdenes son la aptitud, que indica si la tierra se ha evaluado como apta o no apta pues para el uso correspondiente que tú le quieras dar. Las clases son, dentro de cada orden son los niveles de limitación que pueden ser expresados como clases de tierras. ¿Esto qué significa? Que si el nivel es muy apto, moderadamente apto, marginalmente apto o no apto. También presentamos unas subclases. Estas subclases
entran a jugar un papel importante en las clases de menor calidad, quedando definidas por la naturaleza de las limitaciones. Como la clase A1 no tiene limitaciones, en ella no se reconocen subclases. Normalmente, una subclase queda definida como uno o dos subíndices que indican una o dos limitaciones. Por ejemplo, una subclase A3MT estaría indicando una tierra apta de clase 3, con limitaciones por escasa capacidad de agua útil y una limitación topográfica. La unidad es el cuarto nivel de clasificación. La unidad de aptitud se diferencia dentro de cada subclase, cuando en la misma subclase coexisten suelos que pueden diferir en sus requerimientos de manejo. En esta categoría se utilizan en los levantamientos de suelos detallados.